Y hoy justamente es el lanzamiento del Grupo de Analítica de Datos de la Supersolidaria o de la Superintendencia de Economía Solidaria. Pues este grupo de analítica de datos está revolucionado en la aproximación integral, desde luego sectorial. Ha empleado técnicas del Big Data y también del Machine Learning para analizar aproximadamente 800 millones de observaciones. Estos datos reflejan las características financieras y socioeconómicas mensuales de 7.2 millones de personas de diferentes empresas asociadas a este sector, y ha sido fundamental para la creación de la serie de documentos de trabajo que tiene la Supersolidaria. Pues a esta hora nos acompaña Eduard Martínez, que es el director del Centro de Analítica de la Supersolidaria. Bienvenido, Eduard, Avanza el Cambio. Muy buen día, Diana, muchas gracias. Eduard, iniciemos por hablar sobre este grupo, sobre este lanzamiento que se va a estar registrando en el día de hoy en el Ministerio de Hacienda. Listo, no, el grupo de analítica de datos surge como respuesta a una necesidad digamos, un volumen importante de información, pero también surge como respuesta a una demanda de análisis y estudios socioeconómicos sobre el sector. Digamos, el grupo, como bien lo decías, está empleando técnicas de Big Data y de Machine Learning un poco para orientarlo hacia la supervisión inteligente, cómo focalizamos los recursos que tenemos, y al mismo tiempo, digamos, cómo le ofrecemos al sector de la información que estamos capturando, cómo le podemos ofrecer información valiosa para potenciar el sector, desde la supervisión, pero cómo podemos potenciar el sector. ¿Y cuál es la importancia que tiene para el país el documento que ustedes van a estar socializando en el día de hoy? Economía solidaria en cifras, caracterización socioeconómica de un sector que transforma a Colombia. Sí, este documento es la primera caracterización socioeconómica que se hace del sector. Nosotros hacemos una aproximación más allá de lo financiero, lo hacemos de variables socioeconómicas. Por ejemplo, caracterizamos a 7.2 millones de asociados. Este 7.2 millones de asociados, hay aproximadamente 5.5 millones de personas que están o empleadas o son independientes. Eso, si uno lo lleva a cifras, digamos, de la participación en el mercado laboral, eso es más o menos 1 de cada 4 personas empleadas o independientes que hacen parte de la población ocupada. O sea, 1 de cada 4 personas ocupadas en el país está asociada a alguna empresa solidaria. Entonces, digamos, esa información, por ejemplo, no la teníamos antes de esta caracterización. Nosotros teníamos una cifra, sabíamos cuántas personas hay en el sector, cuántas empresas solidarias, que son alrededor de 3.800 empresas solidarias, con más de 4.200 sedes. Sabemos que tienen presencia de asociados en más o menos unos 1.103 municipios del país. Hay un dato interesante del sector solidario, y es que llega inclusive a zonas donde si uno lo quiere decir así, la banca tradicional no llega. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de organización que se llama las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen la facultad de captar y de colocar, digamos, de captar depósitos y de colocar créditos, y estas cooperativas de ahorro y crédito y las otras, digamos, las otras empresas solidarias que también tienen la capacidad de colocar crédito, llegan a 92 municipios donde inclusive el Banco Agrario no llega. Entonces estamos hablando de 92 municipios, son alrededor de unas 135 empresas solidarias que llegan a otros lugares donde no llega. La superintendenta, digamos, siempre pone de ejemplo una cooperativa de ahorro y crédito que se llama Cotregua. Es la única cooperativa que puede, digamos, de alguna manera impulsar la inclusión financiera en territorios alejados digamos, de las grandes urbes, como lo es, no sé, Miraflores, Calamar, en Guainía, en el Guaviare. El único medio a través del cual la población puede acceder a servicios de crédito, puede acceder a un servicio de una cuenta para hacer depósitos, es esta cooperativa que se llama Cotregua, y es una de las 3.800 empresas solidarias que vigilamos desde la Superintendencia de Economía Solidaria. Y sabemos que este tema es prioridad para el presidente Gustavo Petro, la economía solidaria, popular, la generación de empresa, de fortalecimiento también de proyectos productivos de las comunidades. Pero cuéntenos, ¿cómo lograron la consolidación de este documento? ¿Cuánto tiempo les tomó terminarlo? Y además, ¿cómo hicieron el análisis de estas cifras?
Listo, muy buena pregunta, Yajaira. El punto, digamos, el primer punto es cómo logramos consolidar la información. Hablamos de 800 millones de registros, son personas que nosotros podemos seguir mes a mes, con características socioeconómicas, tenemos nivel educativo, nivel de ingresos. Digamos, creo que, y esto lo hemos conversado en muchas oportunidades y en muchos espacios, y creo que el principal activo que tiene la Superintendencia de Economía Solidaria es la información. Tenemos una base de datos súper robusta, tenemos una infraestructura desplegada, nosotros podemos saber dónde vive un asociado particular, tenemos la geolocalización. Entonces, hay una infraestructura importante en términos de información y ese es quizás el principal activo que tiene la superintendencia. Yo agregaría que esos 800 millones de observaciones donde yo observo mes a mes a cada persona sus ingresos, estoy observando el nivel educativo y estas otras variables que les estaba mencionando. También tenemos alrededor de 1.500 millones de registros con información de las cuentas individuales de ahorro y crédito, por ejemplo. Tenemos las cuentas de ahorro, tenemos las cuentas de crédito. Nosotros podemos testear a través del documento, testeamos cuál es el destino del crédito, si es un crédito productivo, si es un crédito de consumo, si es un crédito comercial. Eso lo hacemos a través del documento. Entonces, digamos, uno de los grandes avances que hicimos con el grupo de analítica fue dar ese salto cualitativo en la capacidad de analizar la información. Creo que nosotros teníamos digamos, nosotros siempre bromeamos con eso y es cuando llegamos a la superintendencia, con la superintendente decíamos, aquí hay una mina de oro y nadie la estaba usando, o sea, nadie la estaba explotando. O sea, esta información es valiosa porque puede servir para alinearse con muchas de los planes estratégicos del gobierno nacional. Digamos, usted tiene unas cooperativas de ahorro y crédito que tienen la capacidad de colocar crédito en lugares donde ni siquiera el Banco Agrario llega. Usted puede a través de eso canalizar, por ejemplo, el crédito popular. Usted quiere canalizar crédito popular, aquí tiene 3.8 millones de asociados a través de donde usted puede llegar a municipios donde ningún otro banco llega. Entonces, ese salto cualitativo en la capacidad para analizar la información fue lo que nos hizo hacer este documento en más o menos unos 4 o 5 meses, pero digamos, como la parte de los cálculos y la parte estadística fue relativamente rápida. Lo que vino después es toda la discusión académica. Nosotros rotamos este documento dentro de un público académico y les compartíamos como los principales hallazgos. También socializamos, hicimos una socialización previa frente a los gremios, escuchando a los gremios qué tenían para decir, qué les interesaba conocer. Hay una demanda por información, por estudios y por análisis del sector que nadie había escuchado. Entonces, cuando llegó la superintendente dijo, tenemos que empezar a responder, tenemos que empezar a hacer estudios sobre el sector. Por ejemplo, hace poquito identificamos otro estudio. Esta serie de documentos de trabajo es un producto académico. Es un producto académico, tiene, digamos, la estructura de esta serie de documentos de trabajo más académicas, tiene mucho la estructura a lo que sería un artículo publicable. Pero es un documento que recoge las necesidades del sector. Eso es lo que hacen los documentos de trabajo. Habló usted de hallazgos. ¿Cuáles fueron los primeros hallazgos que se encontraron en este documento creado por Centro Analítica? Bueno, uno de los principales hallazgos es el tema de que podemos entender bien cuál es la distribución de nuestros asociados a través de diferentes rangos de ingresos. Entonces yo sé por lo menos que el 80% de los asociados a una cooperativa a una de las empresas solidarias están en estratos 1, 2 y 3 o que sus ingresos van de 0 a 4 ingresos mayores a 0 y menores a 4 ingresos salarios mínimos. Entonces uno ahí también identifica si uno lo quiere ver así, no me gusta usar la palabra mercado, pero un mercado potencial donde también el Estado puede canalizar programas a través de eso. Usted quiere canalizar un programa de subsidio a la vivienda. Acá tenemos una base de datos que tiene 6 millones de asociados que están entre estratos 0 y 4, están entre ingresos entre más de 0 salarios mínimos y menos de 4 salarios mínimos. Entonces, quizás ese es uno de los hallazgos, entender bien cuál es la base social. Nosotros siempre, cuando llegamos a la superintendencia, la primera pregunta de la superintendenta era ¿cómo entendemos la heterogeneidad del sector? Porque nosotros tenemos heterogeneidad a través de los tipos de organizaciones, tenemos fondos de empleados, vigilamos cooperativas de ahorro y crédito, vigilamos las asociaciones mutuales y vigilamos las cooperativas diferentes de ahorro y crédito que
pueden colocar crédito, pero no tienen autorización de captar dinero. Entonces, esa es la primera heterogeneidad que identificamos, pero también hay unas heterogeneidades alrededor de la distribución de los ingresos, alrededor de la distribución de los niveles educativos, alrededor de la distribución, digamos, por ejemplo, de indicadores de vulnerabilidad de pobreza. Entonces, digamos, eso es quizás el principal hallazgo, entender esa heterogeneidad que hay alrededor de la base social. Hay un documento más extenso que da muchos más detalles de esto, que es el documento, ya está colgado en la página de la superintendencia. Justo después del programa salimos a hacer el lanzamiento oficial del programa acá en la sala del Ministerio de Hacienda, del documento, y estaremos contando también acerca de, digamos, las otras digamos, innovaciones que estamos haciendo desde el Grupo de Analítica de Datos. Dentro de los hallazgos, ustedes pueden identificar en dónde se encuentran la mayor parte o la mayor concentración de empresas solidarias, en qué departamentos de Colombia. Sí, hay dos departamentos que tienen una participación importante, y es Antioquia y Santander. El cooperativismo es impresionante en estos dos departamentos. Las empresas solidarias más grandes son de estos departamentos. La cooperativa más grande tiene 1.7 billones en activos, es de Santander. La segunda cooperativa más grande tiene 1.2 billones en activos y es de Antioquia. No voy a dar el nombre acá, pero una de las marcas también reconocidas, una de las marcas lecheras reconocidas es de Antioquia. Sí. Entonces, creo que de Santander y Antioquia concentran una parte importante. Y norte de Santander también hay unas cooperativas grandes en esas regiones. El tema de la edad también juega allí un papel fundamental. ¿En qué edades están aquellas personas que tienen esas cooperativas o que están participando en la economía solidaria? Bueno, ahí hay un reto para el sector solidario. Eso es parte de otro estudio que hicimos desde la superintendencia. Y es que si está, digamos, solo algún tipo de empresas están haciendo este relevo generacional, que están logrando captar más jóvenes. En otros no están así. Digamos, está ganando importancia o protagonismo el segmento de personas de mayores de 60 años. Eso no necesariamente es un problema, inclusive uno lo puede ver como una oportunidad. También, digamos, ayer alguien me decía, piense que las cooperativas también sirven para poder gestionar el tema de pensiones, porque en este momento no lo pueden hacer. Creo que solo los bancos tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces decía, piense que no lo vea como un problema que tenemos personas mayores de 60 años, una proporción importante de más o menos el 20% de los asociados tienen 60 años o más, sino véalo como una oportunidad. Usted tiene ahí de nuevo, la palabra mercado potencial no me gusta, pero tiene un mercado potencial de pensionados ahí en ese sector. Doctor, buenos días. Matador, buen día. Matador. Doctor, ustedes manejan información sensible y privada de un cúmulo de colombianos muy grande. ¿Cómo garantizar que esa información tenga plena seguridad y pues no se filtre y ese tipo de cosas? Excelente pregunta, Matador. Me gusta que hayas hecho la pregunta porque parte de lo que estamos haciendo en el grupo de analítica de datos es primero, centralizar y consolidar la información. Eso es el primer, digamos, la primera prioridad que teníamos era centralizar, porque si centralizamos la información dentro del grupo de analítica de datos al interior de la superintendencia, garantizamos que menos personas pueden acceder a esa información. Ese fue el primer paso. El siguiente paso fue hacer un proceso de anonimización de la información. En este momento, solo 2 funcionarios y los niveles directivos tienen acceso a esa información directamente, donde yo puedo saber tu número de cédula, puedo saber otra información sensible. Entonces, el siguiente paso que está dentro de la política de seguridad de la información de la entidad fue vamos a anonimizar y vamos a robustecer las medidas de seguridad de la información. Y parte de eso es digamos, es quizás el core, parte del core que tiene el grupo de analítica de datos, y es cómo centralizamos, cómo anonimizamos y cómo garantizamos la seguridad de la información. Hay una cosa, digamos, y me gustó tu pregunta porque esa discusión la dimos en el momento en el que llegamos a la superintendencia. Con la superintendenta le comentábamos el equipo directivo
aquí hay un tema de seguridad de la información, hay una información sensible. Si usted tiene la cuenta individual de los depósitos de una persona, pero además tiene el teléfono y además tiene la dirección donde vive, eso es peligroso que esta información esté en manos de cualquier persona. Entonces, lo que hemos hecho desde que llegó la superintendenta fue robustecer la política de seguridad de la información, de la información que manejamos. Este es el primer documento que se presenta de la serie de economía solidaria en cifras. ¿Vamos a tener más documentos y con qué periodicidad se va a realizar? La idea, digamos, el plan ambicioso es al menos un documento al mes. En este momento tenemos 4 documentos en cola que ya están procesados, que ya tienen, digamos, un estado de avance de más del 90%. Y que estaban de alguna manera represados porque la prioridad era la caracterización. Primero queríamos entender cuál era el sector que estábamos supervisando y después queríamos empezar a hacer los otros estudios. Por ejemplo, el estudio del relevo generacional, que era lo que les contaba hace poco, que pasamos de 15% de personas mayores de 60 años en 2016 a 20% de personas mayores de 60 años en 2023 y que la participación de jóvenes de 18 a 28 cayó también en ese mismo periodo. Entonces, ese es un segundo estudio que viene en camino. Hay un tercer estudio que ya está también en un estado de avance importante y es entender el perfil del asociado. Esto era entender el sector desde una mirada más macro. Yo quiero entender una mirada más macro, quiero entender la base social, quiero entender la heterogeneidad de las organizaciones que vigilo y la heterogeneidad de la base social que lo compone. Pero también venían otros documentos donde yo quiero entender el perfil del asociado. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil de una persona que decide asociarse a la economía solidaria? Asociarse a una empresa de la economía solidaria. ¿Por qué el asociado toma productos de crédito aquí, en las cooperativas de ahorro y crédito, y no las toma en el sector financiero tradicional? ¿O por qué toma productos de crédito en el sector tradicional y no los toma acá, aunque está asociado? Entonces, ese es otro de los documentos que viene en camino. Y estamos también explorando, por ejemplo, otro documento donde queremos entender cómo choques económicos negativos, me golpean el sector. Ese es otro documento que está en cola. Entonces hay una serie de documentos y creo que me extendí en la respuesta, pero el punto era que estamos, proyectando a tener al menos un documento al mes, de un documento de trabajo al mes. ¿Y estos documentos van a estar disponibles para el público en general o solamente para los asociados o para las empresas de este gremio, de este sector? Listo, excelente pregunta, porque, digamos, este producto, yo bromeo a veces, el documento de caracterización tiene 42 páginas. Y tiene, un montón de anexos también. Entonces yo a veces bromeo que eso es un ladrillo que no se lo va a leer nadie. Yo decía, eso se lo va a leer un par de compañeros míos del doctorado y nadie más, digamos, que fueron los que me ayudaron a dar los comentarios. Entonces la idea es que de ese documento nosotros sacamos unos resúmenes ejecutivos. Son unos resúmenes, digamos, en inglés es como unos policy brief, como que yo le entrego al hacedor de política. Usted conozca el sector solidario. Estas 2 hojitas le sirven para resumir lo que está en ese documento de 42 páginas. Si usted ya está tan interesado en ir al detalle, pues puede ir a leer el documento de 42. Entonces, claro, ese documento de 42, yo decía, esto le apunta más a un público que está tan interesado que quiere ir a ver el detalle. Pero yo también estoy pensando en ese público que no necesariamente tiene el tiempo para leerse las 42 páginas, pero que quiere conocer del sector. Entonces, los documentos de trabajo van en esa línea. Pero además de eso, y la idea es que estén disponibles para el sector y para cualquier persona que quiera conocer del sector. Yo bromeo a veces también con que a veces cuando uno habla de economía solidaria, pocas personas entienden el concepto. Entonces, un poco lo que se quiere hacer también con este documento es poner sobre la mesa qué es la economía solidaria, algo que pesa 2.2% del Producto Interno Bruto del país en términos de ingresos, que pesa 3.7% en términos de activos. Entonces uno dice, es un sector importante, es un sector, usted le pregunta, cuando uno mira sobre el Producto Interno Bruto, la participación de otros sectores, uno dice, por ejemplo, producción de energía, o el sector de informaciones y telecomunicaciones, tiene una participación parecida a la del sector solidario. Y usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué es esos 2 sectores? Seguramente tiene una visión al menos somera de lo que significa, pero usted le pregunta algo, ¿qué es economía solidaria? Y muy pocas personas entienden el concepto de economía solidaria. Entonces, parte de lo que busca hacer este documento es de alguna manera, popularizar el concepto, ¿sí? Ponerlo sobre la mesa, decir esto es un sector importante, 2.2% del Producto Interno Bruto, 7.2 millones de asociados.
esto es un sector importante, pues conozcamos el sector. Hoy es la presentación del Grupo Analítica de Datos. ¿Cómo está conformado y cómo estará funcionando? Bueno, el grupo de analítica de datos está conformado por tres grandes brazos. Un primer brazo que es el de estudios económicos, que es el que produce estos productos llamados documentos de trabajo. Hay un segundo brazo que es el que se llama datos y modelos predictivos, que ahí es donde estamos implementando todas estas técnicas novedosas de análisis de grandes volúmenes de información variada. Ahí implementamos técnicas de Big Data y Machine Learning en el que se llama datos y modelos predictivos, y un tercer grupo que es el de modelos de supervisión, que es básicamente también otro de los grandes proyectos de la superintendenta, que es cómo vemos, cómo entendemos el modelo de supervisión, cómo podemos cambiar y cómo desde los datos yo puedo respaldar la manera en la que yo hago una supervisión más eficiente. Yo superviso 3.800 entidades, quizás es la superintendencia de las superintendencias que supervisa la mayor cantidad de entidades. Además hay unos recursos finitos. Yo tengo que buscar la manera de optimizar ese modelo de supervisión, y la idea es que todo esto esté respaldado por datos. Entonces ese es el tercer bracito que tiene el grupo de analítica. Está conformado por un grupo interdisciplinario. Yo soy economista de pregrado, de maestría en economía también, y economista, y uno suele tender, mi doctorado en esa economía, y uno suele tender a tener sesgos de profesión y arrastrar solo economistas o llamar. Eso tratamos un poco de cortar con eso, y tenemos un grupo interdisciplinario, hay ingenieros, hay filósofos, hay economistas, hay sociólogos. Queremos tener una mirada interdisciplinar del sector, eso es una cosa interesante. Y lo segundo que tenemos es una mirada equitativa. Nuestro equipo tiene unas mujeres brillantes, increíbles. Estamos 50, no por un tema de ser políticamente correcto, si el término está bien dicho, sino porque sin pensarlo teníamos 50% mujeres, 50% hombres, el 80% universidades públicas, el 20% universidades privadas. Sin pensarlo lo hicimos, sin decir vamos a hacerlo, vamos a escoger los mejores cuando hicimos la convocatoria para conformar el grupo, y lo hicimos por el criterio, escogamos los mejores, los más asertivos para el grupo, y terminamos siendo un grupo interdisciplinario, un grupo con equidad en términos de género, un grupo con mayor participación de estudiantes de universidades públicas. Entonces sí. Estaremos muy atentos desde luego a estos estudios que se den ustedes generando periódicamente. Eduard Martínez, director del Centro de Analítica de la Superintendencia de Economía Solidaria, gracias por acompañarnos en Avanza al Cambio. Listo, Diana, muchas gracias a ustedes y a la mesa. Permiso.